Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz lunes, mis hermanos. Qué bueno estar aquí con ustedes nuevamente a través de las líneas de comunicación que las redes sociales nos permiten. Y hoy, ¿verdad? Confío en que este audio sea de gran edificación a tu vida, que puedas disfrutarlo y que puedas ser edificado a través de él. Sin duda, cada día aprendemos, cada día crecemos y cada día Dios nos da la oportunidad, ¿verdad?, de abrir los ojos a la realidad maravillosa que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Hoy quiero compartirte el versículo número 16 de Primera de Timoteo capítulo 1, que es el libro que estamos tocando en esta temporada. Y quiero leértelo desde el versículo 15, que fue el versículo que tocamos el viernes, porque creo que es un contexto, es una línea de pensamiento que no podemos separar la una de la otra, pero nuestro enfoque va a ser el versículo 16. Dice así el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Qué maravilloso versículo que nos recuerda el significado de la obra de la cruz en nosotros. Lo primero que quiero que veamos es que Pablo entiende que Él fue un receptor de misericordia. Y eso somos nosotros en Cristo, mis hermanos. Recibimos la misericordia de Cristo para con nosotros. Por eso hemos recibido salvación. Lo hemos dicho antes y lo repito ahora. En Cristo no se trata de cuánto brincas, de cuánto tú saltas, de cuánto tú corres, sino de quien Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9 lo deja muy claro, que esto no es un asunto de voluntariados, esto no es un asunto de habilidosos, esto no es un asunto de personas que llenan el perfil adecuado, esto es pura misericordia de Dios. Y cuando entendemos que nuestra vida es el resultado de la misericordia de Dios, no queda otra cosa que vivir eternamente agradecidos por Él. Yo creo que tú analices tu vida y veas todas aquellas cosas que se salen de nuestras manos. Los padres que tenemos, la nacionalidad que tenemos, el color de piel que tenemos, el género, sea masculino o femenino, nada de eso fue elección nuestra. Nada de eso fue una opinión nuestra. Ahí no nos preguntaron para nada si queríamos nacer en Puerto Rico, en República Dominicana, en Venezuela, en Colombia, etc. No nos preguntaron nada de eso. Eso fue la mera misericordia de Dios. Y desde que nacemos y desde antes que nacemos, ya la misericordia de Dios se ha expresado para con tu vida. Mi hermano, no hay nada de eso que estuviera en nuestro control. Nada de eso tú y yo tuvimos opinión. Solamente la misericordia de Dios en su eterno poder. Tú y yo hoy podemos abrir los ojos y reconocer que Dios siempre nos tuvo en cuenta en su misericordia. Ahora, lo segundo que quiero que veamos que nos muestra este versículo es que no fue un poquito de misericordia, sino que tomó toda la clemencia de Dios para darnos a nosotros esta gloriosa salvación. Dice así el versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Cristo derramó toda su clemencia, toda su misericordia para con nosotros. Mi hermano, cuando entendemos que tú y yo lo que merecíamos era la muerte, cuando entendemos que tú y yo merecíamos la condenación eterna, cuando vemos que tú y yo no merecíamos nunca salvación, podemos entender que tomó toda la misericordia de Dios para salvarnos a nosotros. Mi hermano, no importa las buenas acciones que tú y yo hacíamos, lo único que Dios toma en cuenta para nuestra salvación es un corazón que está rendido a Él y un corazón agradecido que entiende lo que es la misericordia gloriosa de Dios, esa clemencia que Dios muestra en favor nuestro. Y son dos verdades muy importantes: que fui recibido a misericordia y que Dios derramó de su clemencia para conmigo, muy importantes para mantenernos en humildad.
y reconocer de que aunque yo no merecía nada, Él me lo dio todo. Que aunque yo no era digno de nada, Él me tomó en cuenta por su clemencia para hacerme parte de su propósito eterno. Y lo tercero que quiero que veamos en estos versículos maravillosos es que Dios alcanzó tu vida y la mía para que tú y yo seamos ejemplo. Tú y yo somos aquellos que le mostramos al mundo lo misericordioso que Dios ha sido, lo clemente que Él ha sido, y solamente podemos mostrarle al mundo, solamente podemos ser ejemplo a un mundo que no ha creído cuando tú y yo creemos y vivimos en agradecimiento. Yo creo que no hay blasfemia más grande en la vida del mundo cuando un creyente no camina en agradecimiento. Porque cuando no caminamos en agradecimiento, lo que significa es que no hemos entendido la misericordia de Dios, no hemos entendido cuánta clemencia Dios tuvo que derramar para que nosotros recibamos salvación. Así que la mejor evidencia de que tenemos a Cristo en nuestras vidas y que reconocemos la grandeza de lo que es Cristo es una vida que agradece y es una vida que es ejemplo de la misericordia maravillosa de Dios. Y Pablo entendía esto, por eso él reconoció que si Dios lo había librado a él, podía librar a cualquiera. Por eso Pablo pudo entender que él era el mejor ejemplo, porque él era un asesino, él era un religioso empedernido, él era una persona que venía en contra de la iglesia, y él podía decir: si Dios tuvo misericordia de mí, no tengo otra opción más que vivir agradecido para con Él. Si Dios tuvo misericordia conmigo, la puede tener contra cualquier hermano. Y eso primero nos mantiene humildes, produce en nosotros un agradecimiento genuino, y tercero, nos lleva a ver a nosotros, a los demás, con ojos de misericordia. Que todos enfrentamos diferentes procesos, pero el mismo Dios es el que camina con nosotros para llevarnos hasta el otro lado. Gracias, mis hermanos, por acompañarme una vez más. Bendiciones a todos. Les amo y espero saber de ustedes prontamente. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.